¿El panameño le presta atención a la salud cardiovascular? Sí, eso es una pregunta bien importante. Yo lo que pienso que luego de la pandemia han transcurrido 3 años en los cuales obviamente toda la atención estaba dirigida hacia el COVID-19, entonces pasaron 3 años que los pacientes no pudieron hacerse el control como lo hacían anteriormente, una vez al año, 2 veces al año, de su hipertensión, de su problema de obesidad, del problema de dislipidemia o del colesterol o triglicéridos elevados. Y estos pacientes, obviamente que ahora están regresando, pero desafortunadamente lo que estamos viendo es que la enfermedad ha progresado 3 años adelante de nosotros y los pacientes lo estamos viendo que nos llegan y muchas veces con una severidad bien importante, ya sea de su problema de enfermedad coronaria, de la obstrucción de las arterias del corazón por grasa, por colesterol. En su experiencia, ¿cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar fallas cardíacas? Es otra pregunta muy importante. Se sabe hoy día que si de 100 pacientes que yo puedo ver, casi yo puedo atinar a que 65 a 70% son por enfermedad coronaria isquémica, o sea, por obstrucción de las coronarias. El resto viene relacionado a hipertensión, a diabetes, a obesidad, este tipo de condición. Doctor, los jóvenes, ¿qué tan común es que padezcan o desarrollen enfermedades cardiovasculares? Que estamos viendo cuando los jóvenes, como mencionamos, tienen la genética o utilizan ya sea cigarrillos, fuman o que utilizan droga, vemos que esta enfermedad se torna en una enfermedad rápidamente progresiva, que estamos viendo pacientes de 30, 35, 40 años con obstrucciones de las coronarias como si fueran pacientes de 80, 85, 90 años. Es impresionante. Y lo otro es que lo vemos con muchas calcificaciones. Y cuando ellos combinan el cigarrillo con la droga, vemos que lo que hace especialmente la cocaína es que forma coágulos, trombos dentro de la arteria del corazón. Y por eso ellos tienen la tendencia a tener más angina de pecho o infarto a tempranas edades. ¿Es igual el tratamiento en una persona joven que en una que sea más adulta? Bueno, de hecho, en ambas el tratamiento para esta enfermedad debe ser agresivo para poder tratar de mitigar el progreso de esta enfermedad, porque por definición la enfermedad de obstrucción de la arteria coronaria es una enfermedad inexorablemente progresiva. ¿La alimentación, las frituras, tienen algo que ver en estas enfermedades, doctor? Sí, hay regiones en las cuales las personas abusan mucho del tema del colesterol. Yo les puedo decir, en Colombia hay una región del eje cafetero que se llama Pereira, donde ellos dicen que tienen el mejor chorizo del mundo, porque ellos comen mucho, lo preparan allí y hay un turismo del chorizo. Y yo les puedo decir que los pacientes cuando van a los cateterismos y cuando van a estudiarse, si tienen obstrucción de las arterias están sumamente calcificadas. Y lo que nosotros vemos acá en Panamá es que pacientes que cuando indagamos sobre los hábitos dietéticos, ellos han hecho transgresiones dietéticas en el sentido de abusar de la carne de cerdo, del puerco, de los chicharrones, de todo lo que tiene que ver con la grasa. Entonces por eso es importante siempre saber que hay que ser muy meticuloso en todo lo que es la utilización de la mantequilla, la margarina, la mayonesa, la manteca, los alimentos fritos, la piel del pollo, todos los animales del mar que se arrastran, como el cangrejo, el camarón, la langosta, tienen mucho colesterol, al igual que hay que cuidar también el uso de la famosa salsa de bechamel o la tártara para como aderezo utilizarla en el pescado. Utiliza demasiado grasa, eso hay que ser muy cuidadoso. Y también las famosas galletas o chihui y este tipo de snack que tienen mucha grasa también. Entonces hay que ser muy cuidadoso en este tema. Doctor, ¿y de esos pacientes cuántos terminan necesitando un trasplante? Es otra pregunta importante. En el mundo, la
causa de trasplante cardíaco por cardiopatía isquémica es alta. Podríamos estar hablando de un 50% de los pacientes, aquellos pacientes que reciben terapias como cirugía bypass, angioplastía más stent, tratamientos médicos a dosis plena, y a pesar de eso la enfermedad progresa, ellos van a seguir lo que se llama la historia natural de la falla cardíaca. O sea que la obstrucción de la arteria coronaria lo lleva a un infarto, seguidamente lo lleva a falla cardíaca y al final termina en falla cardíaca, que se conoce avanzado terminal, y finalmente en shock cardiogénico. Ya para ese entonces, entre la falla cardíaca avanzada y el shock cardiogénico, el paciente no queda otra opción más si no existe la oportunidad de colocarle un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, él va a trasplante cardíaco. En Panamá, ¿cómo anda el panorama? ¿Consiguen esos pacientes el trasplante o se quedan mucho tiempo en las listas de espera? Sí, esa otra pregunta también de capital importancia. Lo que sucede es que muchos de los pacientes se espera demasiado tiempo y definitivamente que cuando estos pacientes llegan a ese estatus que yo menciono, que es de falla cardíaca terminal o falla cardíaca avanzada, y ni hablar cuando el paciente llega a shock cardiogénico, que son ya prácticamente lo más extremo que puede haber para un paciente. Esos son pacientes que realmente se necesita el corazón del donante lo más pronto posible. Y lo más rápido que hemos ido en un paciente para trasplante de corazón, haber conseguido el corazón del donante ha estado alrededor de 28-30 días. O sea que mantener un paciente en shock cardiogénico hay que mantenerlo con dispositivos de asistencia, pero eso lo pueden hacer obviamente los grandes centros que ya tienen 20, 25, 30 años para mantener estos pacientes hasta que llegue el corazón. Obviamente que ellos tienen parámetros que cuando el paciente está muy grave en shock cardiogénico conectado a dispositivos de asistencia ventricular izquierda, el primer corazón que sale es para ellos. Pero ellos tienen toda la tecnología, obviamente, que ya hoy día aquí en Panamá contamos con ella también, pero uno no quisiera enfrentarse a estos pacientes que lleguen en este estatus. Uno quisiera hacer los pacientes que hacerlo de una manera temprana y que el paciente se beneficie de todos estos tratamientos. Y en el sentido estricto de la palabra, yo diría que cuando uno recibe un paciente con un infarto, prácticamente uno lo ve como un fracaso en cardiología, porque pasaron tanto tiempo para que esto se produzca, y obviamente que ya la terapia para recuperar al paciente tiene que ser mucho más estricto, mucho más apegado. El paciente debe ser más disciplinado con todo el apoyo de la familia y el equipo de salud.